La Misión Solidaria Manuel Espejo es una fundación que desde el año 2007, una vez el Ecuador formara parte de la Convención de Naciones Unidas para promover la ayuda a discapacitados, formara parte también y la sea ratificada en ese año, inicia esta iniciativa del Estado del Ecuador, principalmente para brindar ayuda, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel social, a las poblaciones que sufren de algún tipo de discapacidad. Hablemos qué es la Fundación Manuel Espejo. Mire, la misión Manuel Espejo se inicia desde el punto de vista internacional, precisamente por la adhesión nuestra a la Convención Marco de Naciones Unidas, pero además se realiza con apoyo de 229 médicos cubanos que se suman a 120 médicos ecuatorianos para lograr ubicar a toda la población discapacitada en situación de vulnerabilidad en sectores no urbanos, no de ciudad, porque eso es mucho más fácil acudir a los centros, sino en los sectores rurales más alejados de las principales ciudades ecuatorianas. Y nos encontramos con realmente una durísima realidad, y me va a permitir, para no fallar, que consulte el computador. Y encontramos en las 24 provincias y 221 municipios ecuatorianos 294.611 personas en situación de discapacidad que jamás habían sido atendidas ni por el Estado ni por el sector privado. Estamos hablando de poblaciones donde nunca había llegado ningún gobierno ecuatoriano. Exactamente. Estamos hablando de más de 250.000 de personas. Eso nos llevó pues a la necesidad de profundizar la misión Manuel Espejo y dar con mayor énfasis prioridad a la solución de esos casos. En los documentales que en esta entrevista estará pasando el programa, ustedes van a apreciar dentro de esa multidiversidad del Ecuador, en sectores de la costa o fríos como la montaña, personas con discapacidad que convivían con animales, realmente en condiciones deplorables de salud, de sanidad. Eso es lo que ha atacado el gobierno nacional. Nuestro principal enemigo es la pobreza, es la desatención. Y ahora hemos entrado con fortaleza a tratar de superar esa deuda del Estado ecuatoriano, esa deuda histórica con su población. Entonces ahora el Estado está trabajando para poder no solo identificar cuáles son las familias y las poblaciones que son más afectadas con enfermedades, con discapacidad. De hecho, la Fundación, ¿qué tipo de estudio hace? Aparte de un estudio que es un estudio científico el que realiza la misión solidaria de Manuel Espejo, también identifica si esa discapacidad a lo mejor no es por una causa ya en vida que haya tenido la persona que le haya causado este tipo de discapacidad, sino también genética. Usualmente en estos puntos es los dos que usted menciona, pero no se olvide que muchas de estas discapacidades se han dado por carencias históricas, por ejemplo, de yodo, por ejemplo, nutricionales, por ejemplo, de desajustes familiares, estado de abandono con las personas de la tercera edad, es decir, con todo aquello que no se ajusta a las normas de convivencia humana y a la desatención, obviamente, del Estado. Pero con la Constitución garantista que tiene el gobierno ecuatoriano hemos superado esa injusticia histórica y estamos solucionando con calidad, con eficiencia, con solidaridad estos casos que realmente han impactado a la opinión pública. Y el éxito de esa misión Manuel Espejo está dada en que muchos países, ya particularmente en América del Sur,
nos han pedido asistencia técnica, primero para esa fase de identificación de las personas que padecen discapacidad. Hay otras que lo han padecido, respondiendo a su pregunta, también por accidentes, no solo causas genéticas, sino accidentes, no solo nutricionales, sino víctimas de alguna situación personal. No olvidemos que en esto yo creo que un gran éxito es el liderazgo que ha venido ejerciendo nuestro vicepresidente Lenín Moreno, que tiene a su cargo el manejo de la misión Manuel Espejo, quien es una persona que, fruto de un asalto, perdió la motricidad en sus piernas y se encuentra en silla de ruedas. Y es tanto el éxito de su programa que otro de los reconocimientos que ha recibido es la postulación a Premio Nobel de la Paz, precisamente por el impacto que ha generado la misión Manuel Espejo. Es decir, que motivado por su propia situación particular, motivado un lamentable accidente que ha tenido el vicepresidente del Estado de Ecuador, se motivó aún más para realizar este tipo de iniciativa. Yo creo que definitivamente ese es uno de los motores, pero también la decisión presidencial de tener como compañero de fórmula a una persona en estado de discapacidad. Yo creo que no hay muchos casos, sino acaso es el único en el mundo que se encuentra en un estado de esa naturaleza, y que además por ley en el Ecuador tanto el sector público como el sector privado está en la obligación de generar, de dar trabajo a personas en estado de discapacidad. Y de hecho usted se asombrará en el Ecuador ver, en mirar, en percibir en todas las instituciones públicas y en el sector privado, en función de un número determinado de empleados que tienen entre su rol a personas con discapacidad. Embajador, en este momento yo quisiera que hablemos un poquito más llano y aterrizado. ¿A dónde va la ayuda que brinda el Estado de Ecuador a una persona con algún tipo de discapacidad? ¿De qué tipo de ayuda estamos hablando que percibe esa persona? El Ecuador tiene establecido varios mecanismos de apoyo y de ayuda para quienes padecen de enfermedad o su entorno familiar. Está el bono de desarrollo humano, que se da para aquellas personas que, producto de esa circunstancia o de otras, no cuentan con un ingreso fijo porque no tienen la posibilidad de acceder a un trabajo. Pero es decir, no solo es a quien padece la discapacidad que se le otorga ese bono, sino a su entorno. Una persona que en edad de trabajar tiene que cuidar a un adulto de la tercera edad, a un envejeciente, también recibe un salario del Estado por ejercer esa atención a su pariente o a otra persona que padece discapacidad o una enfermedad catastrófica. En el caso, por ejemplo, de la familia que pudimos percibir en Esmeralda, una de las provincias allá del Ecuador, que vimos como una madre no solamente tiene a un hijo en estado de discapacidad, sino a 3 o a 4. Ese es el caso que se apega a este tipo de iniciativa que usted identifica como un bono, un suplemento económico para la persona, no a lo mejor a quien la padece, sino quien cuida de esa persona con discapacidad. Efectivamente, ese es el caso. Y que se suma también a otros, como la gratuidad de la salud, que en el Ecuador es por disposición constitucional. Es decir, existe en el Ecuador, según cada caso, distintos bonos o ayuda o facilidades para desarrollar trabajos cuando están en posibilidades de hacerlo, o formativas mediante programas también de capacitación continua. ¿Se capacita a la familia o también al discapacitado? Al discapacitado y a su familia. ¿A nivel psicológico? La parte psicológica, pero después viene también la parte formativa y de capacitación. Vamos a hablar después que nos vayamos de esta pausa publicitaria, vamos a hablar, embajador, sobre cómo se pueden insertar este tipo de discapacitados en la sociedad.
Así que no se vayan o no dejen de sintonizar su espacio Salud Global.